Can Yaman y un secreto familiar que nadie esperaba. Su gente se abre y ha soltado la bomba. ¿Qué está pasando con Can Yaman? Parece que el actor turco, el rey de Instagram y de las pasiones desatadas, tiene unas bajo la manga. Y no hablo de una nueva serie o de un romance fugaz. Hablo de su familia. Sí, esa gente que normalmente está detrás de cámaras de repente ha decidido hablar. Y lo que han contado, madre mía. Para ser honestos, siempre hemos visto a Can como el galán perfecto, ese que se come el mundo con su sonrisa y su cuerpazo. Pero, ¿y si detrás de todo eso hay algo más? Algo que ni sus fans más acérrimos se imaginaban. Pues parece que sí. Lo que yo creo que está pasando es que la familia de Can, quizás viendo todo el revuelo mediático, las idas y venidas, las polémicas, pues han decidido poner un poco de orden. O quizás sencillamente sienten que es el momento de que el público conozca al Can de verdad, al que creció, al que le enseñaron las cosas. Y eso, chicos, cambia la perspectiva por completo. Muchos dicen que Can es un hombre muy ambicioso, que se ha lanzado a la conquista de Hollywood y de Europa a lo grande. Y sí, eso se ve. Pero ahora, con estas declaraciones de su familia, se nos abre una ventana a un lado más personal, más arraigado. Hablan de sus orígenes, de valores que le inculcaron, de una educación que quizás no encaja del todo con la imagen de chico rebelde que a veces proyecta. Imaginaos la escena. Tú en casa tranquilo y de repente te enteras de que tus padres o tus tíos han contado a la prensa algo de tu infancia que te da vergüenza ajena o que revela una faceta tuya desconocida. Pues algo así le debe estar pasando a Can. O quizás, como os digo, está todo perfectamente orquestado. Lo que sí me parece fascinante es cómo la familia, que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, ha decidido salir a la palestra. ¿Será para proteger su imagen? ¿Para desmentir rumores? ¿O para, simplemente, que la gente no se quede solo con la superficie? Porque, seamos sinceros, en este mundillo de la fama, la superficie es lo que vende. Pero, ¿qué es exactamente lo que han dicho? Los detalles son jugosos, créanme. Hablan de sus hábitos en casa, de cómo era de niño, de sus manías. Cosas que te hacen pensar, anda, pues no es tan diferente a mi primo el pequeño. Y eso es lo que humaniza a estas estrellas, ¿verdad? Les quita un poco ese halo de dioses inalcanzables. Para mí, esto es un movimiento maestro. Si lo han hecho intencionadamente, claro. Poner a la familia a hablar sobre su lado más tierno y familiar, antes de quizás un gran anuncio o un proyecto importante, puede ser una forma de generar empatía. Que la gente sienta que Can no es solo un cuerpo bonito, sino una persona con historia, con raíces. Y ahora, después de todo esto, surge la gran pregunta. ¿Cómo va a reaccionar Can? ¿Se va a enfadar? ¿Va a reírse? ¿O va a aprovechar esto para conectar aún más con su público? Porque al final del día, la conexión es lo que mantiene a los fans pegados a la pantalla. Yo personalmente creo que a Can esto le va a venir bien. Le da profundidad. Le quita un poco la etiqueta de el guapo sin cerebro que a veces le cuelgan, ¿no creéis? ¿Y vosotros qué pensáis de estas revelaciones familiares de Can Yaman? ¿Creéis que es una estrategia o que realmente su familia quería compartir su lado más personal?